Bebé. Sí, yo sé. Bueno, buenas tardes compañeros y doctor. Nosotras somos el equipo 4, compuesto por Jara Pérez Kenia, Ramírez Martínez Yaret y su servidor Aquiles Rodríguez Aranza. Y vamos a presentar el tema de ictericia del recién nacido. Siguiente, por favor. Bueno, estos son los contenidos que vamos a abarcar durante la exposición. La siguiente. Y vamos a comenzar con la primera parte. Bueno, la ictericia se define como la coloración amarilla de la piel y las mucosas que se presenta cuando las concentraciones de bilirrubinas en sangre se encuentran elevadas, lo que se conoce como hiperbilirrubinemia. Entonces, pues es importante que nosotros conozcamos que el término de ictericia y el de hiperbilirrubinemia son diferentes. Entonces, cuando nos referimos a la ictericia, estamos hablando de la coloración amarilla. Y en el caso del recién nacido se observa cuando la bilirrubinemia sobrepasa la cifra de 5 miligramos sobre decilitro. La siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, la ictericia es uno de los trastornos más frecuentes en el periodo neonatal. Aproximadamente el 60% de los recién nacidos de término y el 80% de los recién nacidos pretérmino desarrollan ictericia en la primera semana de vida y el 10% de los recién nacidos alimentados con seno materno presentan ictericia durante el primer mes de vida. En el año 2016, a nivel internacional, la mortalidad por ictericia neonatal fue de 8 de cada 100.000 niños menores de 5 años. Y bueno, en la mayoría de los casos se presenta un cuadro clínico leve, pero aproximadamente uno de cada 10 recién nacidos que presentan ictericia es probable que desarrollen un cuadro clínicamente significativo, requiriendo una vigilancia estrecha y un tratamiento oportuno para evitar complicaciones mayores, como vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, aquí encontramos a la edad gestacional menor de 38 semanas, ya que los bebés nacidos antes de las 38 semanas de gestación podrían tener ictericia debido a que su hígado no está completamente desarrollado, por lo que no pueden procesar la bilirrubina a la misma velocidad que un bebé a término. Otros factores son la presencia de ictericia dentro de las primeras 24 horas de vida, la historia familiar de ictericia que requirió fototerapia, en especial si alguno de sus hermanos la presentó, alimentación exclusiva con leche materna, enfermedad hemolítica. Los recién nacidos que presentan hematomas importantes pueden tener mayores niveles de bilirrubina debido a que la degradación de una mayor cantidad de glóbulos rojos. Y también se menciona la ascendencia asiática o mediterránea. La siguiente, por favor. Bueno, la ictericia se clasifica en fisiológica y no fisiológica, pero la guía de práctica clínica también menciona la asociada a la leche materna. La siguiente, por favor. Por este momento les voy a dar algunos datos sobre cada una de ellas, pero durante la exposición se van a ir mencionando algunos otros más. En cuanto a la ictericia fisiológica, esta es la forma más frecuente de ictericia y se presenta aproximadamente en el 60% de los recién nacidos. Aparece después de las 24 horas de vida, generalmente entre el segundo y cuarto día de vida. Su duración es menor a 10 días, es de intensidad leve a moderada y no suele acompañarse de otros síntomas, por lo que se menciona que es monosintomática. La velocidad de incremento de la bilirrubina sérica es menor a 5 miligramos sobre decilitro por día y no tiene causa subyacente identificable, pero se ha relacionado con algunas condiciones que vamos a ver más adelante. La ictericia no fisiológica se presenta en aproximadamente el 6 a 8% de los recién nacidos. A diferencia de la ictericia fisiológica, la no fisiológica aparece durante las primeras 24 horas de vida. Su duración en el recién nacido a término es mayor a una semana y en el recién nacido pretérmino es mayor a 2 semanas. Su intensidad es de leve a, no, perdón, su intensidad es elevada y se acompaña de otros síntomas. Y la velocidad de incremento de la bilirrubina sérica es mayor a 5 miligramos sobre decilitro por día. Y aquí se mencionan algunas causas que, por ejemplo, son la incompatibilidad de grupos sanguíneos, la hemólisis, sepsis, hematomas y trastornos metabólicos. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, en cuanto a la ictericia asociada a leche materna, este inicia alrededor del quinto día de vida y generalmente persiste más allá de las 2 primeras semanas de vida. El 13% de los recién nacidos alimentados con leche materna llegan a alcanzar cifras de bilirrubinas mayores a 12 miligramos sobre decilitro y el 2% mayores a 15 miligramos sobre decilitro.
y se menciona que se ha relacionado con la ingesta reducida de leche materna. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a dar un poco sobre la fisiopatología, y para entender la fisiopatología tenemos que comprender sobre el metabolismo de la bilirrubina. Entonces, tenemos que comprender que la mayor parte de la bilirrubina que circula, que es un aproximado del 80% de ella, va a provenir de la degradación de los eritrocitos. Cuando los eritrocitos sufren su destrucción fisiológica, va a liberar al compuesto de la hemoglobina, que va a romperse en la parte de la globina y en el grupo hemo. El grupo hemo lo vamos a destacar, ya que a través de una hemoxigenasa lo va a reducir al compuesto de monocarbono y al compuesto de hierro. Y el hierro es el que se va a volver a reutilizar para volver a producir más eritrocitos. Entonces, ya cuando este proceso está hecho, el compuesto que nos resulta es la biliverdina, que a través de la biliverdina reductasa lo va a reducir a una bilirrubina no conjugada. Y aquí vamos a destacar que la bilirrubina no conjugada va a viajar unida a una albúmina para llegar al hígado, pero la bilirrubina no conjugada que no viaja unida a una albúmina atraviesa más fácil la barrera hematoencefálica, llegando más fácil al sistema nervioso y puede resultar de complicaciones severas que vamos a tocar más adelante en la exposición. Entonces, cuando la bilirrubina no conjugada llega al hígado, aquí los hepatocitos y los organelos, como son el aparato de Golgi y los lisosomas, se van a encargar de conjugar la bilirrubina a su forma ya conjugada. Entonces, podemos decir que la bilirrubina va a contar con dos formas. Antes de llegar al hígado, va a estar en su forma no conjugada, o también se le llama la forma indirecta, y después de conjugarse, va a transformarse en una bilirrubina conjugada o su forma directa. Entonces, aquí en el hígado también vamos a destacar que en algunos casos pueden ocurrir algunas enfermedades que nos afectarán en la conjugación de la bilirrubina, que tocaremos más adelante. Y la bilirrubina pues va a ser excretada por medio de un transportador que lo va a llevar a través de los conductos biliares para ser depositada en el duodeno. Y en el duodeno ya la flora intestinal se va a encargar de transformar el compuesto de la bilirrubina conjugada a urobilinógeno y estercobilinógeno para ser excretada ya sea por orina o por heces fecales. Entonces tenemos también que tener en claro que la urobilina le va a dar el color a las heces y la estercobilina no da el color. Entonces vamos a recordar que una ictericia se va a considerar patológica cuando cumpla con los siguientes criterios. Si aparece en las primeras 24 horas de vida del recién nacido, si la cifra de bilirrubina aumenta a más de 0,5 miligramos sobre decilitro por hora, o sea, va a aumentar gradualmente. Si cursa con una bilirrubina directa mayor a 2 miligramos sobre decilitro, y si se va a elevar por encima de los siguientes valores, ya sea en recién nacidos a término, mayor a los 12 miligramos sobre decilitro, y en recién nacido pretérmino, mayor a 15 miligramos sobre decilitro. Entonces, para comenzar a ver las etiologías, pues aquí más que nada tenemos que recordar que van a existir, más bien existen muchas etiologías que nos van a causar ya sea aumento de la bilirrubina, tanto conjugada como no conjugada, para que al momento de que se nos presente un caso y hacer un diagnóstico, podamos orientar adecuadamente el diagnóstico a la etiología que se nos está presentando. Entonces, vamos a empezar con la hiperbilirrubinemia no conjugada indirecta, que es la que nos había mencionado ya mi compañera, que es una ictericia fisiológica, debido a que en la vida intrauterina el feto, pues por ser todavía un ser con
órganos y sistemas inmaduros, no tiene, digamos, esa capacidad para conjugar y excretar su bilirrubina. Entonces, la bilirrubina pasa a través de la placenta para que la madre sea la encargada de conjugarla y excretarla. Sin embargo, cuando el recién nacido nace, es el único ser que debe de encargarse de conjugar y excretar su bilirrubina. Pero volvemos, es todavía un ser que tiene sistemas y órganos por madurar, entonces los procesos no se van a realizar adecuadamente. Por lo tanto, mayor del 50% de los recién nacidos va a presentar una ictericia en los primeros días de vida. Pero recordemos que una ictericia fisiológica nunca se presenta en las primeras 24 horas y esta alcanza su máximo a los 4 días en recién nacidos a término. Entonces, ¿qué etiologías nos van a aumentar la bilirrubina no conjugada? O sea, en el proceso del metabolismo de la bilirrubina van a afectar en la forma de la bilirrubina no conjugada. O sea, tenemos incompatibilidad del grupo RH o grupo sanguíneo, tenemos anomalías de las enzimas de los eritrocitos, tenemos defectos en la membrana de los eritrocitos y tenemos un aumento eritrocitario. Primero sobre la incompatibilidad del grupo RH o el grupo sanguíneo. En este caso, los anticuerpos maternos van a ser opuestos a los fetales. Y pues los fetales pueden atravesar la placenta, bueno, más bien los maternos pueden atravesar la placenta y provocar la hemólisis de los eritrocitos fetales. Por lo tanto, nos va a producir un aumento de la bilirrubina no conjugada, si recordamos el metabolismo de la bilirrubina, va a provocar el aumento. Entonces, respecto a la incompatibilidad del grupo RH, pues se hace presente cuando la madre es RH negativo y el feto es RH positivo. Esto va a ocasionar la producción de anticuerpos contra el antígeno que atraviesa la barrera placentaria. Este va a llegar al torrente sanguíneo fetal, cubriendo a los eritrocitos del feto. Va a provocar que se atraigan macrófagos hacia él, que se le adhieran y van a provocar su hemólisis. Por esta misma razón, se indica que la madre debe ser sensibilizada previamente contra el antígeno del RH, por lo general en el embarazo previo. O pues si suele ser la primera vez, pues puede tener el riesgo de provocar hemólisis en el primer embarazo. Y pasa lo similar para la incompatibilidad para el grupo ABO. Sobre las anomalías de las enzimas de los eritrocitos, pues vamos a hablar sobre la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o G6PD, que el defecto enzimático en la G6PD es el defecto enzimático más común de los eritrocitos. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa genera ciertos sustratos que protegen a los eritrocitos contra su estrés oxidativo, de forma que si carecen de esta enzima, son más propensos a sufrir una hemólisis. Entonces, hasta el 50% de los recién nacidos tienen que presentar también el síndrome de Gilbert, que lo hablaremos más adelante, para tener más riesgo de causar hiperbilirrubinemia y la complicación de carnícterus. También por esta misma razón se hace cierto énfasis en que se detecte de forma pues, oportuna a pacientes que tengan riesgos étnicos que les aumenten la probabilidad de padecer deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Por el lugar de la deficiencia de sinasa piruvato, pues esta da lugar a una producción inadecuada en lo que es trifosfato de adenosina, que surge a partir de la glucosa. Y este fenómeno pues, va a resultar del acortamiento de la vida media de los eritrocitos. Los eritrocitos fetales tienen una vida media de aproximadamente 70 días, menor a la vida media de los eritrocitos que son en la vida adulta, que rondan entre los 120 días. Entonces, si ya de por sí los eritrocitos del recién nacido tienen una vida media más corta, pues estos defectos van a provocar que se acorte todavía aún más la vida media. Sobre...
Y sobre la anomalía de la membrana de los eritrocitos, destacamos la esferocitosis hereditaria, la eliptosis y pinocitosis, que pues es el cambio de la membrana, que en lugar de que sea cóncava, pues se vuelva más esférica, se vuelva más aplanada y alargada, o la pinocitosis es cuando la membrana forma pequeños sacos de líquido extracelular que tienden a adentrarse, que va a provocar que la membrana pues resista menos a la degradación de los eritrocitos. Para el aumento de la carga eritrocitaria vamos a recordar de un tema pasado, de un trauma obstétrico, el cefalohematoma, que es la hemorragia en el espacio superiostial. Y también podemos hablar sobre la policitemia, que pues es un cáncer del tejido sanguíneo, donde la médula ósea va a producir mayor cantidad de glóbulos rojos. Estos padecimientos que pues, van a incrementar la masa de los eritrocitos suelen provocar también hiperbilirrubinemia por destrucción extravascular o el secuestro de los eritrocitos. Y pues algunos de los más comunes pues, son el cefalohematoma, la policitemia y la equimosis. ¿Qué etiologías nos van a disminuir la conjugación o la excreción? Destacamos la deficiencia hormonal, que pues en este apartado todavía como que está en investigación, que el hipotiroidismo resulte en hiperbilirrubinemia no conjugada, mientras que el panhipopituitarismo resulte en hiperbilirrubinemia tanto conjugada como no conjugada. Sobre la sepsis bacteriana, viral y micótica, pues causa hiperbilirrubinemia secundaria a hemólisis y falta de conjugación en los pacientes que cursen con sepsis. La bilirrubina, tanto conjugada como la no conjugada, va a aumentar y, por ejemplo, en infecciones de las vías urinarias se va a relacionar con una ictericia a los 8 días de vida extrauterina o un aumento de la fracción conjugada de la bilirrubina. Y sobre los trastornos del metabolismo de la bilirrubina, pues podemos destacar el síndrome de Klinger-Najar, el tipo 1 y el tipo 2, que este va a consistir en una enfermedad autosómica recesiva hereditaria por deficiencia de la actividad de la uridina difosfato glucuroniltransferasa o UDPGT, que pues la UDPGT nos ayuda a conjugar la bilirrubina. Entonces, su deficiencia va a resultar en una conjugación pues no óptima. Entonces, hay dos tipos. El tipo 1 va a afectar lo que es todo el gen de la UDPGT, mientras que el tipo 2 va a afectar parcialmente. Por lo tanto, la tipo 1 es más agresiva que la tipo 2. Y pues esta suele tratarse con fenobarbital, que va a inducir su actividad enzimática. El síndrome de Gilbert igual es una enfermedad autosómica recesiva que afecta la forma en la que el hígado procesa la bilirrubina. Los lactantes suelen presentar un ligero aumento de la bilirrubina no conjugada respecto al control sano por disminución de la actividad de la UDP-GT o también llamada UDP-glucoroniltransferasa. El síndrome de Lucey-Driscoll se relaciona también con hiperbilirrubinemia grave y posiblemente con algún factor hormonal o anticuerpo del suelo de la madre que inhiba la actividad de la UDPGT. Y el síndrome de Dubin-Johnson es un trastorno de la excreción intrahepatocitaria provocado por una mutación en el gen ABCC2 que causa una mutación en el gen del transportador MRP2. Provocando la elevación de la bilirrubina. Y bueno, hablábamos al principio sobre el efecto que tiene la lactancia materna o la alimentación por leche materna. Pues esta nos va a causar un aumento de la circulación enterohepática, ya sea porque la leche de la madre contiene mayores niveles de beta-glucuronidasa, que lo que va a hacer es favorecer el aumento de la circulación enterohepática
y una desconjugación de la bilirrubina que ya había sido conjugada, por lo tanto aumentando más la circulación enterhepática. Asimismo, una alimentación deficiente del seno materno va a provocar un tránsito intestinal lento, por lo que podemos hablar de los factores como mala técnica, succión inadecuada o ingesta oral disminuida. Las etiologías que nos van a aumentar la bilirrubina conjugada van a ser malformaciones de los conductos biliares, infecciones, enfermedades metabólicas o genéticas u otras causas. En el caso de las malformaciones de los conductos biliares, destacamos la atresia biliar, que es uno de los diagnósticos más comunes que se suele hacer a causa de una colestasis, que es este es un proceso inflamatorio esclerosante progresivo que resulta de la obstrucción extrahepática de los conductos biliares, y también infecciones del grupo TORCH, o sea, toxoplasmosis, rubiola, citomegalovirus, herpes y sífilis. En general, varias infecciones congénitas se pueden manifestar con aumento de las bilirrubinas, pero pues hacemos énfasis en estas infecciones dentro del grupo TORCH. Sobre las enfermedades metabólicas o genéticas, destacamos la galactosemia y la tirosinemia, que nos pueden causar hiperbilirrubinemia conjugada e insuficiencia hepática, la deficiencia de antitripsina alfa 1, que estos casos suelen cursar con una insuficiencia hepática que va a requerir de un trasplante en los primeros 4 años de vida, y el síndrome de Alagille es, displasia de la arteria hepática, se va a caracterizar por una colestasis relacionada con la escasez de conductos biliares intrahepáticos. Y podemos también hablar sobre otras causas, como es el diagnóstico de una colestasis secundaria a nutrición parenteral total, donde los pacientes que corran mayor riesgo de sufrir esta causa son recién nacidos prematuros, debido a que usualmente se les suele dar alimento por vía parenteral, y se ha relacionado que mientras mayor sea el tiempo con alimentación por vía parenteral, mayor son las probabilidades de causar colestasis secundaria a la nutrición parenteral. Y bueno, dentro de esta podemos incluir lo que son la hepatitis neonatal idiopática, también la hemocromatosis del recién nacido, que igual es un tipo de insuficiencia hepática que cursa con hiperbilirrubinemia conjugada, y pues se caracteriza más que nada por depósitos de hierro en múltiples órganos que los van a afectar, incluidos el hígado, páncreas y corazón. Para el diagnóstico, pues vamos a precisar que, pues como cualquier otra patología, es necesario hacer una exploración completa y sistemática. Esto quiere decir hacer una correcta historia clínica, una exploración física, estudios de laboratorio y estudios de imagen. Y es importante también que por medio de la clínica diferenciemos cuál es la ictericia fisiológica y cuál es la patológica, para identificar oportunamente a los pacientes que puedan desarrollar Kernicterus, que pues es una encefalopatía por causa de bilirrubina. Igual más adelante vamos a platicarles un poco más porque es una de las complicaciones más severas que tiene el aumento de la bilirrubina. Pero bueno, para puntualizar, esta enfermedad de Kernicterus va a afectar principalmente a elementos del encéfalo, que son el núcleo pálido, núcleos de nervios craneales, núcleos cerebelosos, hipocampo y neuronas de la zona anterior de la médula, y puede afectar a otros sistemas como renal y digestivo, pero las mayores secuelas y la gran parte de la mortalidad va enfocada a las complicaciones que causa en el sistema nervioso. Y bueno, les incluimos solamente una tabla que resume las diferencias principales entre la ictericia fisiológica y la patológica, que pues ya más tarde pueden verla.
Y bueno, para la historia clínica tenemos que preguntar sobre los antecedentes familiares, ya sea de enfermedades hematológicas, de antecedentes de ictericia en un hijo, bueno, en hijos anteriores o en familiares, cálculos biliares o niños previamente afectados con hiperbilirubinemia por causas hereditarias. Sobre el embarazo, parto y puerperio, tenemos que investigar si pues, se detectó alguna incompatibilidad del grupo RH o del grupo ABO, investigar los anticuerpos contra las infecciones que se tienen contra el grupo TORCH, si hubo diabetes gestacional o la madre cursa con diabetes, si la madre toma medicamentos maternos como las sulfonamidas, que son medicamentos que compiten contra el mismo receptor de la albúmina, anomalías anatómicas del ultrasonido fetal, en este caso obstrucción gastrointestinal o quiste del colédoco, que pues, puedan impedir una excreción adecuada de la bilirrubina conjugada, o detalles sobre el parto, ya sea si hubo algún trauma, si hubo hemorragia o si se cursa con algún hematoma. Dentro de los antecedentes del recién nacido, pues averiguar la edad gestacional, la edad postnatal y el grupo étnico del niño. Esto debido a que pues, hay factores de riesgo que aumentan en relación a los grupos étnicos o a la edad gestacional que el bebé tenga. También retraso de crecimiento intrauterino o bajo peso para la edad gestacional, que se relacionan con enfermedades metabólicas, hereditarias o causas infecciosas, así como policitemia. Resultados del tamiz neonatal, si estos se tienen disponibles. Grupo sanguíneo del recién nacido y resultado de la prueba COMS directa. Pues aquí solamente como para mencionar que la prueba COMS directa tiene dos formas, prueba directa y la indirecta. Pero la prueba directa pues se utiliza más que nada para detectar anticuerpos que ya se han fijado a la superficie de los glóbulos rojos del neonato. Estado nutricional, si la alimentación es al seno materno o si es con fórmula o si se está aplicando el protocolo de nutrición parenteral total. Y también preguntar o averiguar sobre el patrón de emisión y el número de deposiciones, también pues detallando en el color que estas tengan. Y bien, tenemos que vigilar dentro de las primeras 24 horas, vigilar a los recién nacidos que cumplan con factores de riesgo para el aumento de las bilirrubinas. Tienen que ser evaluados tanto por el padre, madre, si es que pues, el parto fue en casa o el neonato se encuentra en casa, o por el médico a cargo. La inspección visual por sí sola no debe de usarse para estimar el nivel de la bilirrubina en el recién nacido, ya que veremos en la siguiente diapositiva que nos podemos apoyar por la escala de Kramer, que nos va a ayudar a determinar la ausencia o presencia de ictericia y estimar el valor que pueda haber de bilirrubina. Entonces, esta es la escala de Kramer o Kramer. Clínicamente, la ictericia, porque recordemos que la ictericia es un signo, más no es la enfermedad, va a aparecer en bilirrubinas totales mayores a 5 miligramos sobre decilitro y puede provocarse haciendo palidecer la piel con una ligera presión para evaluar el color tanto de la piel como del tejido subcutáneo y preferiblemente con luz natural. Entonces, dependiendo de las zonas, vamos a estimar cuál es el valor de bilirrubinas totales que se tiene y pues también que la ictericia va a tener una evolución cefalocaudal. Por eso es que se empieza primero desde la cabeza y cuello, después sigue el tronco, después sigue los miembros inferiores, después brazos y piernas, bueno, como tal brazos y piernas y como último plantas y pies. Para la inspección, pues tenemos que realizar
ya mencionábamos, una presión suave sobre la piel del neonato en busca de ictericia o blanqueamiento, y especialmente checar escleróticas y encías. Y también esto más que nada para pacientes que tengan la piel oscura, ya que la pigmentación de la piel va a dificultar más el distinguir si hay cambios de la coloración. No se debe de confiar solamente en la inspección visual para estimar el nivel de las bilirrubinas, y al contrario se debe medir y registrar el nivel de la bilirrubina cuando dentro de las primeras 24 horas veamos que se hace presente la ictericia. Y también no medir el nivel de bilirrubinas si, bueno, de forma rutinaria si la ictericia no es visible. Vamos a apoyarnos mediante auxiliares diagnósticos como es el bilirrubinómetro transcutáneo, que esta es una prueba no invasiva que se realiza en recién nacidos con edad gestacional mayor o igual a las 35 semanas o con una edad postnatal mayor a las 24 horas. Si una medición con el bilirrubinómetro transcutáneo indica que hay un nivel de bilirrubina mayor al 14.7 miligramos sobre decilitro, se debe verificar este resultado midiendo las bilirrubinas séricas. En recién nacidos también con ictericia, bueno, que cursen con ictericia en las primeras 24 horas de vida, siempre se deben de medir las bilirrubinas séricas. Y en caso de que el bilirrubinómetro transcutáneo no esté disponible, se procede directamente a medir las bilirrubinas séricas. En el caso de los recién nacidos que tengan menos a las 35 semanas de edad gestacional y que presenten ictericia, siempre se les va a medir sus bilirrubinas séricas. Y pues en los recién nacidos con bilirrubina por arriba ya del umbral que requieran iniciar tratamiento y que considera la edad postnatal que tengan al momento, siempre se le medirán las bilirrubinas séricas, incluso en el periodo que tengan de seguimiento. También para medir las bilirrubinas séricas, pues vamos, bueno, en el caso de los pacientes que ya presentaron la ictericia, se debe medir y registrar en las siguientes 2 horas después de haber detectado la ictericia y continuar cada 6 horas. Y esto pues en las primeras 24 horas de haberlo detectado. En los recién nacidos con un incremento continuo de sus bilirrubinas, deben de ser evaluados por un médico con experiencia en las primeras 6 horas para excluir causas patológicas de la ictericia. Y en los recién nacidos que cursen con una ictericia prolongada o una bilirrubina conjugada pues mayor a los 14.7 miligramos sobre decilitro, podemos sospechar de que estén cursando con una enfermedad hepática. Y no es recomendado usar los siguientes métodos para predecir la hiperbilirubinemia grave, que son el nivel de la bilirrubina en sangre del cordón umbilical, la medición del monóxido de carbono, ya que no mejora la probabilidad de predecir el aumento de la bilirrubina, y la prueba de antiglobulina directa en la sangre del cordón umbilical o, la prueba de COMS. Y bueno, para detectar una enfermedad subyacente se recomienda realizar las siguientes pruebas, como son grupo sanguíneo, tanto sea RH o grupo ABO, la prueba de COMS, forma leucocitaria con plaquetas, reticulocitos, proteínas totales y albúmina, cultivos de sangre y orina en caso de que se sospeche de infección. También comprobar pruebas metabólicas, medir los niveles de bilirrubina, tanto la directa, la indirecta y las totales. Y realizar ¿Sí le otras vas a pruebas. echar el agua, vale? Realizar otras pruebas como es la glucosa 2,6-fosfato deshidrogenasa para detectar si hay alguna enfermedad que esté afectando a este compuesto. O pues también preguntar si hay antecedentes familiares que hayan cursado con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ok, bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el tratamiento. Siguiente, por favor. Ok. Creo que no. Ya está cargando la imagen.
Para determinar el tratamiento de la hiperbilirrubinemia en los recién nacidos, se debe utilizar el nivel de bilirrubinas totales y llevarlo a las tablas que consideren la edad gestacional y los días de vida extrauterina. Aquí del lado derecho les dejo la tabla que obtuve de la guía de práctica clínica para que cuando tengan la presentación la puedan revisar poco a poco. Principalmente encontré 3 tipos de tratamiento, entre los cuales están la fototerapia, la examinotransfusión y las inmunoglobulinas intravenosas. Siguiente, por favor. Ok, en primer lugar, tenemos la fototerapia. Existe evidencia que es un procedimiento seguro y eficaz para el tratamiento de la ictericia en los recién nacidos. Esta convierte la bilirrubina en un compuesto soluble en agua llamado lumirubina, que se excreta en la orina o la bilis sin necesidad de su conjugación en el hígado, pero para que la pueda transformar requiere de un determinado espectro y cantidad de luz. La bilirrubina como pigmento amarillo hace que la luz azul, con longitud de onda de 460 nanomoles, absorba la mayoría del pigmento, lo que sucede cuando la longitud de la onda penetra en el tejido. Les voy a describir algunos de los tipos de luz que existen. Bueno, actualmente existen dispositivos con diferentes tipos de luz para aplicar la fototerapia. Por ejemplo, las lámparas con salida de 460 a 490 nanomoles son las más efectivas en el tratamiento. Tenemos la luz del día, la luz blanca fría, luz azul, luz especial azul, que son focos fluorescentes o lámparas de tungsteno halógeno. De igual manera están las mantas de fibra óptica que proporcionan luz azul verde que sirve solo para determinadas regiones del cuerpo. Siguiente, por favor. Bueno, les voy a dar algunos beneficios de la fototerapia. Es efectiva en reducir la concentración de bilirrubinas en plasma, es una terapia no invasiva y accesible, y los efectos secundarios que se pueden llegar a presentar son poco frecuentes y no son graves, además de que son fáciles de controlar. Igual reducen la posibilidad de realizar examinotransfusión. Dentro de los efectos secundarios, generalmente los daños que puede ocasionar son menores y transitorios. A corto plazo podemos encontrar interferencia con la interacción entre la madre y el hijo, deshidratación, alteraciones electrolíticas, síndrome del bronceado, alteraciones del ritmo cardíaco, quemaduras leves en la piel, daño en la retina, irritabilidad y diarrea. Y en los efectos de largo plazo podemos encontrar ya problemas un poco más graves como el cáncer de piel, enfermedades alérgicas y daño en la retina. Siguiente, por favor. Ok. Durante la fototerapia, el color de la luz es convencional. Generalmente, la luz verde es significativamente mejor que la luz azul para reducir los niveles de bilirrubinas séricas y también reducir la duración del tratamiento. Sin embargo, este tipo de luz no es bien tolerado por los ojos del personal médico y ensayos clínicos indican que la luz turquesa no es tan buena como la luz verde, pero es mejor que la luz azul y son mejormente tolerados por el personal clínico. En segundo lugar, tenemos la fototerapia interrumpida durante la alimentación o fototerapia intermitente. En esta no se encuentra ninguna diferencia significativa en la duración del tratamiento, por lo que se apoyan breves interrupciones para facilitar la lactancia, lo que puede reducir la ansiedad y el estrés del recién nacido como el de los padres. Solo debo mencionar que no hay estudios que apoyen el uso de este tipo de fototerapia en bebés con niveles moderados o altos de bilirrubinas séricas. En tercer lugar, tenemos la fototerapia intermitente. Esta se lleva variando la duración en periodos de encendida o apagada. Por ejemplo, 1 hora por 3 horas, 4 horas por 4 horas o 12 horas por 12 horas. Esta no es eficaz para el tratamiento y hay evidencia de que los recién nacidos prematuros con este tipo de fototerapia pueden llegar a tener niveles de bilirrubinas séricas más altos. En cuarto lugar está la fototerapia múltiple. Esta es la más eficaz, solo que es reservado para bebés que no responden al tratamiento convencional, es decir, cuando no hay reducción de las bilirrubinas después de 6 horas de que inició el tratamiento o que la bilirrubina sérica siga en aumento. También se utiliza en casos de requerir una rápida reducción de los niveles séricos. Bueno,
Estas mediciones de bilirrubina se deben repetir cada 4 a 6 horas después de iniciar la fototerapia, y cuando los niveles estén estables, ya se debe medir de cada 6 a 12 horas. Para suspender la fototerapia, esto debe ser cuando la bilirrubina sérica haya descendido 2.94 miligramos sobre decilitro abajo del umbral para iniciar el tratamiento. Y después se debe comprobar que no haya un rebote significativo entre las 12 y 18 horas posteriores de haber suspendido la terapia. Siguiente, por favor. Ok. Como precauciones, se deben de tener ciertos cuidados bajo la fototerapia. En primer lugar está la protección ocular, para evitar el daño potencial que le puede causar a la retina. Esto se hace con parches oculares. Como dato aparte, se crearon unas cajas cefálicas que cubren los ojos y la cabeza del recién nacido, aunque resulta poco útil porque disminuye la superficie de piel expuesta al tratamiento. En segundo lugar están los líquidos adicionales, y algunos estudios reportan que el aporte de líquidos puede reducir la duración del tratamiento y la necesidad de la examinotransfusión. Por último está la posición del recién nacido durante la fototerapia. La posición del recién nacido no tiene mucha influencia, bueno, de hecho no tiene influencia en la duración o en los cambios en el nivel de bilirrubina sérica, pero es importante para disminuir el riesgo de muerte súbita. La posición debe ser, el bebé debe ser colocado en posición de cúbito supino. Siguiente, por favor. Bueno, ahora tenemos la exsanguinotransfusión. Este fue el primer procedimiento que tuvo éxito en el tratamiento de la hiperbilirrubinemia grave. Tiene la finalidad de eliminar rápidamente la bilirrubina y consiste en tomar pequeñas alicuotas de sangre del recién nacido y sustituirlas por la misma cantidad de sangre de un donador a través de 1 o 2 catéteres centrales, como se puede ver en la imagen del lado derecho. Esto es hasta que el volumen de sangre del recién nacido se haya sustituido 2 veces. Y se recomienda ante la presencia de signos clínicos de encefalopatía aguda como rigidez, aunque el nivel de bilirrubina puede estar en tratamiento para fototerapia. Igual, el realizar la exsanguinotransfusión con doble volumen sanguíneo disminuye la posibilidad de una segunda intervención. El nivel de bilirrubinas séricas va a disminuir aproximadamente 45% del nivel que tiene al inicio del procedimiento. Y bueno, aquí les dejé la fórmula que se debe de doble volumen para la exsanguinotransfusión y se calcula de la siguiente manera. En el recién nacido de término son 80 mililitros sobre kilogramo por 2, y en el recién nacido por pretérmino es de 90 mililitros sobre kilogramo por 2. En las complicaciones podemos encontrar infección, trombosis venosa, trombocitopenia, desequilibrio electrolítico, enfermedad de injerto contra huésped y la muerte. La tasa de complicaciones es de aproximadamente el 12%, por lo que la fototerapia debe maximizarse para reducir la necesidad del recambio sanguíneo. Aunque si se realiza por médicos experimentados, el riesgo de efectos secundarios es bajo y por tal motivo pues es considerado un procedimiento seguro. Siguiente, por favor. Bueno, por último, las inmunoglobulinas intravenosas. Estas pueden estar indicadas en los casos graves de enfermedad hemolítica y se usa de manera conjunta con la fototerapia. En esta existe una reducción en el grado de hemólisis y por consiguiente en la necesidad de exsanguinotransfusión. Su uso consiste en administrar 1 gramo el primer día y si es necesario continuar con 0.5 gramos por kilo por día los 2 días siguientes. Siguiente, por favor. Ok, ahora vamos a pasar a las complicaciones. El riesgo más destacable en la aparición de encefalopatía bilirrubínica en sus diferentes exposiciones clínicas. La encefalopatía bilirrubínica transitoria. Esta se caracteriza por hipotonía, con disminución transitoria de los reflejos primitivos, como trastornos de la deglución y disminución de la motilidad. Los síntomas desaparecen sin dejar secuelas, aunque en la edad escolar se puede asociar con trastornos neuropsíquicos menores. En segundo lugar está la encefalopatía bilirrubínica irreversible, como resultado de una hiperbilirrubinemia severa, esto en los
primeros 28 días de vida. Ajá. También se le conoce como kernicterus, como ya lo había mencionado antes mi compañera, y este es un tipo de daño cerebral que puede causar pérdidas auditivas, discapacidades intelectuales y parálisis cerebral tetoide. Esto quiere decir dificultades para controlar el movimiento de los músculos o también tener movimientos muy abruptos. En tercer lugar está la encefalopatía aguda por bilirrubina y inicialmente se presenta con letargo e hipotonía, fiebre, convulsiones y potencialmente la muerte. Su incidencia es alrededor de 1 por cada 10.000 nacidos vivos. Siguiente, por favor. En cuarto lugar está la encefalopatía crónica y esta deja secuelas clínicas por la encefalopatía aguda, como parálisis cerebral, convulsiones y retraso en el desarrollo, déficit auditivo y trastornos oculomotores, recuerdo. Su incidencia es alrededor de 1 por cada 50.000 a 100.000 nacidos vivos. En quinto lugar está la encefalopatía bilirrubínica leve, que va a presentar dificultades de aprendizaje y disfunción cognitiva. Y por último está la muerte, donde el 90% de los recién nacidos que tienen un nivel de bilirrubina superior a 35 miligramos sobre decilitro morirá o desarrollará una parálisis cerebral grave. Siguiente, por favor. Ok, la prevención. Dentro de las medidas de prevención estas son fundamentales en esta patología y comienzan en el periodo prenatal, llevando una monitorización, de los niveles séricos y realizando a todas las mujeres embarazadas análisis del grupo ABO y RH. Igual, aplicando gamaglobulina anti-D a las 28 semanas de gestación a todas las madres RH negativo con una segunda dosis dentro de las 72 horas siguientes al parto. Siguiente, por favor. Ok. Estas medidas de prevención son para evitar la reaparición de estos casos y puede ser de utilidad en la aplicación, y puede ser de utilidad estas recomendaciones. En primer lugar, todos los recién nacidos dados de alta antes de las 48 horas de vida deben ser controlados por un pediatra en un plazo de 2 a 3 días. En segundo lugar, los recién nacidos dados de alta con bilirrubina mayor a 15 miligramos sobre decilitro deben ser citados para control clínico y analítico en un plazo de 24 horas. Después de eso serán nuevamente citados a controles posteriores hasta que se compruebe que no exista una tendencia ascendente en las cifras de la bilirrubina. Y por último, la recomendación de colocar al recién nacido ictérico en un lugar soleado o bien iluminado en la casa sigue siendo una prevención válida. Siguiente, por favor. Y pues esto es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. ¿Preguntas, muchachos? Doctor, yo nada más tengo una pregunta. Cuando es ictericia por leche materna, ¿no se suspende la lactancia, o sí? Sí, mira, generalmente sí sería conveniente suspenderla por unas 48 horas la lactancia, ¿sí? Y volver a reiniciar después de este tiempo, indicándole a la madre que tiene que darle, si está en casa, tiene que darle bañitos de sol, ¿sí? Y si está en el hospital, se suspende la lactancia materna, se le da fórmula, ¿sí? Sucedáneos de leche materna, y de alguna manera esto se controla más prontamente, ¿sí? La tendencia actual es no suspender la leche materna, pero pues si la causa es la leche materna, aunque es una ictericia que se puede considerar hasta fisiológica dentro de los rangos de normalidad, de alguna manera el hecho de que ustedes suspendan la lactancia va a favorecer que esta ictericia desaparezca más prontamente, ¿sí? Aquí ya va a depender de cada quien, ¿sí? Yo en lo personal, sí la suspendo por 48 horas y la reinicio después de este tiempo, ¿sí? Y se le indica a la madre baños de sol si está en casa. Pero esto ya va a depender de cada quien. Si hay gente que es muy apegada a la normatividad, ¿sí? A las guías de práctica clínica, incluso hasta a nivel privado, y son de las gentes que no indican la suspensión de la lactancia, que le continúe dando leche,
y que de alguna manera esto pues va a tardar un poquito más en desaparecer. Pero sí, bueno, lo voy a repetir yo en lo personal, sí, sí suspendo la lactancia por 48 horas. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok, muy bien el tema, muy explícito, muy didáctico, sin tantas abreviaturas y como debe de ser el tema, ¿sí? Si surge la inquietud en alguien, pues bueno, ya se irá a leer los síndromes raros que les dan, ¿no? Que el Guillain-Barré, el Dubin-Johnson, el Driscoll, ¿sí? Generalmente este tipo de síndromes pues aparece ya en una edad mayor, ¿sí? De hecho son niños ya que son preescolares o escolares, o nunca en la vida se los detectan, ¿sí? Generalmente este tipo al menos que haya una historia familiar, pero si no hay historia familiar y lo llegan a presentar, pues son gente que incluso en las etapas adultas es cuando les llegan a detectar estos síndromes raros. Pero muy bien el tema, me agradó mucho cómo lo dieron, jóvenes. Qué bueno, felicidades. Mañana, ¿qué tenemos? ¿Qué actividad tenemos mañana? Nosotros ninguna, ¿verdad? A ver, aquí la propuesta es, si tienen tiempo, revisamos el tema que quedó pendiente hace 8 días. Y si no, bueno, pues ya nos daremos tiempo la semana próxima